Nuevamente con ustedes le damos gracias a Dios. Estamos muy contentos de poder participar, emocionados de estar aquí con cada uno en sus casas y nosotros uniéndonos a este tiempo de alabanza y de celebración al Señor. Es tiempo de celebrarle, es tiempo de cantarle, es tiempo de decirle gracias Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros y eres poderoso. Así que te alabamos, te coronamos, vamos a hacerlo juntos en este día. Vamos a celebrar a nuestro Dios, que es todopoderoso. Él es invencible. Y Él es a quien coronamos. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la fuerte tú venciste, vives, eterno Señor. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor.
gozo, me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llénate de gozo, mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llénate de gozo, mi ser, con tu presencia me das vida. Gracias, Dios. Gracias que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias a tu diestra para siempre, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, llevándonos a los lugares celestiales como herederos con Cristo Jesús. Gracias, gracias, Cristo, porque tú abriste el camino al Padre, mi Dios. Te amamos, Dios. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir
Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder volver a saludarlos. Yo espero que todos ustedes se encuentren bien. Y pues ya estamos en semáforo verde, entonces eso quiere decir que próximamente o que muy pronto vamos a poder volver a vernos. Claro que no vamos a ver nuestra sonrisa porque vamos a continuar utilizando el cubrebocas, pero sí vamos a tener miradas de encuentro, vamos a tener o a sentir la presencia entre unos y otros, y eso es una bendición. El día de hoy yo quiero hablarles acerca del amor de Dios. Yo sé que el amor de Dios es muy extenso, es muy grande, y por lo tanto confío en que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros para entender por lo menos una porción de ese amor. El libro de Juan dice, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y podemos dividir este versículo en dos partes. La segunda parte del versículo sería nuestro primer punto, porque Dios es amor. Y esto significa que la esencia de Dios es el amor. Dios, cada vez que queramos describirlo, siempre va a aparecer ahí el amor. Y la segunda parte es la que corresponde a la parte primera del versículo. El que no ama no ha conocido a Dios. Si tú amas a las personas es porque conoces la esencia de Dios, y si tú no amas a las personas es porque no conoces la esencia de Dios. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es uno de los principales mandamientos? Y Jesús respondió, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es así que en este segundo punto podemos decir que aquellas personas que no aman a otros, entonces no conocen el amor de Dios. El versículo 18 de ese mismo texto, de ese mismo versículo, nos dice que Dios nos amó primero, y es por eso que nosotros podemos amarlo a Él. Es algo maravilloso porque es como si Dios estuviera buscándonos cada día hasta poder encontrarnos y hasta poder decir, sí, Señor, yo quiero también amarte a ti. Entonces es algo muy hermoso. Dios nos ama con un amor ágape. Esto quiere decir que nos ama con un amor incondicional y siempre está al pendiente de todo lo que nos pasa y toma o tiene en cuenta el bien para cada uno de nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y es cierto que no siempre nos va bien, que en ocasiones tenemos muchos problemas, que hay situaciones en las que nos enfermamos o que hay algunas circunstancias que nos afligen. Sin embargo, Dios tiene control de todo lo que nos pasa, y es por ese infinito amor que Él nos brinda a cada uno de nosotros. Hay un versículo muy conocido, Juan 3:16, que seguramente aquellos que leemos la Biblia, aquellos que conocemos a Dios, inclusive hasta nos lo sabemos de memoria. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo también lo podemos dividir en dos partes. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí Dios nos está mostrando su corazón. La primera parte dice que el amor de Dios es suficiente para alcanzar a todas las personas. Esto que acabamos de leer. Es suficiente para alcanzar
a todos los que viven en el campo, en la ciudad, en cualquier país, en distintos lugares, en todo pueblo, en toda nación, en todo el mundo. Ese amor alcanza para cada uno de los que vivimos, de todos los habitantes del mundo. Y la segunda parte que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, habla sobre el propósito de Dios. Dice que nosotros tenemos un destino y ese destino es la salvación y la vida eterna. Pero, ¿qué es esto y para qué nos sirve? El versículo 17 de Juan 3:16 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí es donde nos confirma que Él quiere que nosotros seamos salvos y que tengamos vida eterna. Dios dio a su Hijo como una ofrenda por nuestros pecados. Si nosotros aceptamos ese sacrificio que Jesucristo hizo, entonces tenemos salvación, no somos condenados y no somos condenados por el pecado. El pecado es una transgresión voluntaria, consciente de la ley divina, es alejarse de la voluntad de Dios. Y decimos consciente y voluntaria porque todos sabemos lo que hacemos. Dios nos ha dado una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos sentimos muy mal cuando sabemos que algo no es lo correcto y entonces de esa manera podemos descubrir que sí, cuál es el camino o hacia dónde me tengo que retirar o qué tengo que hacer. El pecado entonces, dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno solo y por lo tanto cada uno de nosotros hemos pecado y lo único que tenemos es la condenación, es tener una consecuencia por ese pecado. Sin embargo, cuando recibimos a Jesús y cuando aceptamos, dijimos, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces las cosas cambian. La condenación es una sentencia o es una sanción, es una separación eterna de Dios. Las consecuencias, por supuesto, es vivir lejos o fuera de la protección de Dios. En las leyes gubernamentales o en las leyes cualquiera, las de tránsito o las de cualquier otra índole, si nosotros transgredimos esa ley, hay una consecuencia. Recuerdo que uno de mis sobrinos me dijo que cuando él estaba en Alemania salió a dar un paseo en bicicleta y él no sabía ciertas leyes o ciertas reglas. Entonces la policía lo paró y le dijo que iba en sentido contrario y se dieron cuenta que él era mexicano y entonces le dieron la oportunidad de conocer la regla y que tomara el camino correcto y fue así que lo dejaron ir. Nosotros, aunque no conozcamos la regla, la ley, de todos modos hay una consecuencia si la transgredimos. Y ahora, la vida eterna hace referencia a la inmortalidad, pero no es cuando nosotros moramos y vayamos y estemos ya ante la presencia del Señor que nuestro espíritu y nuestra alma van a ser inmortales, sino más bien la vida eterna se trata de vivir en un constante presente dentro de la voluntad de Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si conocemos a Dios, entonces Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos corrige y Él guía siempre nuestros pasos. Nadie puede amarnos como Dios, ¿sí? Dios hace la transformación en nuestra vida
de tal manera que comienza por toda la parte interna, por todos nuestros pensamientos, por todo nuestro corazón, y Él va haciendo los cambios necesarios para poder librarnos de todo ese pecado o de toda esa maldad que hay en nosotros. El amor, el amor de Dios implica algunas cosas. Primero, podemos saber que Dios ama a cada persona de manera individual, de forma, Él nos ama por igual a todos, pero al mismo tiempo nos ama de forma personal. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto quiere decir que desde mucho tiempo antes Dios ya había pensado en cada uno de nosotros. Ya sabía cómo nos íbamos a llamar, a qué nos íbamos a dedicar, sabía cómo íbamos a ser físicamente, conocía todo acerca de nosotros. Desde hace mucho tiempo, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía y había preparado un lugar, una familia, una ciudad, una nación para cada uno de nosotros. Desde ese tiempo prolongó su misericordia hasta que nosotros ya estuvimos en la tierra. Otro aspecto es que el amor de Dios es eterno. La misma cita, con amor eterno te he amado, nos lo dice aquí en Jeremías. Ese amor no acaba nunca. Dios nos ha amado, dijimos, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A partir de que nosotros recibimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y hoy, cada uno de los que no conocen o cada uno de los que no han entregado su vida tendrán la oportunidad de hacerlo. Y el otro aspecto es que el amor de Dios es irresistible. Cantares 8:6 nos dice, porque fuerte como la muerte es el amor. ¿Sí? Qué comparación, ¿no? La muerte y el amor. Nada puede detener la muerte cuando no se encuentra. Por eso, bueno, hasta hay un mensaje que dice, aunque te pongas, si no te toca, pues Dios te libra, ¿no? Y todo lo contrario, si aunque te quites, si ya era tu tiempo, pues ahí terminas. Entonces, Jesús murió y resucitó venciendo a la muerte. Y con esto nos comprueba que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando se hace realidad en nuestra vida, nadie puede resistirse al amor de Dios. Nadie. ¿Sí? Ahora, el segundo aspecto que vimos de nuestra primera cita, si tú no amas a las personas, es porque no conoces la esencia de Dios. Yo sí pienso que de una o de otra manera, las personas amamos a alguien, a nuestros padres, a nuestros hermanos, al esposo, al novio, inclusive hasta a nuestra mascota. Sin embargo, a veces los cristianos somos conocidos por todo a lo que nos oponemos. Pregúntale a alguien que no conoce a Dios cómo es un cristiano. Por lo menos a mí me han respondido lo siguiente, ¿sí? Son los que se creen santos y todos los demás somos malos y pecadores. Y pues esto realmente a mí me sorprende porque se supone que nosotros tendríamos que
transmitir el amor de Dios hacia los demás. También me dijeron a mí, pues no estudie psicología porque eso engrandece al ser humano y por supuesto que eso desagrada a Dios. Y yo pregunté, ¿y qué tal que quiero estudiar arquitectura? Y entonces me contestaron, no, porque entonces estarías haciendo construcciones para el mundo. Ay, dije, ¿y si yo estudiara medicina? Dijo uno de estas personas, ¿sí? Pues eso quiere decir que no confías en la sanidad de Dios y que no confías ni tienes fe para poder ser sanado. ¿Y si estudio para abogada? Pues es que ahí tú vas a empezar a defender a los delincuentes y a los criminales. Y entonces como que todo era malo. Y luego dije, ¿y si quiero ser actriz? Me respondió, no, porque te vas a exhibir usando ropa provocativa para llamar la atención. Entonces, ¿a qué se puede dedicar uno? Tampoco te dediques a los negocios, mejor vive para Cristo. E inclusive una de las personas, una mamá que tiene 4 hijos, está casada con su esposo, ella dijo, pues la palabra de Dios dice que el que ama más a sus hijos, padres, etcétera, no es digna o no es digno del reino de Dios. Así es de que yo me voy como misionera. Y así lo hizo. Abandonó a sus hijos, a su esposo, a su familia y se fue como misionera. Y todo esto muchas veces es lo que los cristianos reflejamos hacia los demás o hacia los que no conocen de Dios y por eso a veces no quieren saber de Él. También me dijeron así, son los que avergüenzan a los homosexuales, a las madres solteras, a las divorciadas o a los divorciados, etcétera, ¿sí? Y pues realmente con Cristo todos somos bienvenidos. Así es de que es bueno conocer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque el amor, así como dijimos, alcanza para todo el mundo, alcanza para todas las personas. Jesucristo no cree en las diferencias, ni de color, ni de nación o nacionalidad, ni de raza, de nada, ¿sí? Él ama a todos los profesionistas, Él ama a todas las madres solteras, a los divorciados, a los promiscuos, al ladrón, al homicida, a los que traicionan. Y tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Amamos a la gente que no conoce de Dios? ¿Quién va a compartirle a la prostituta? ¿Quién va a compartirle al ladrón? ¿Quién va a compartirle al drogadicto? ¿Quién va a compartirle a esas personas? ¿O quién les va a mostrar el amor de Dios? El gobierno, el maestro, los padres de familia pueden darnos muchos elementos para que nos vaya bien, ¿sí? Pero Dios es el único que hace el cambio en nosotros, en las personas. ¿Sí? Las personas o las leyes nos pueden enseñar a no robar, y es un delito no robar, pero Dios nos enseña a no codiciar. Nos pueden enseñar a prohibir el divorcio, que bueno, ahora ya está ahí divorcios express que cuestan 5,000 o 6,000 pesos y te divorcian en menos de una semana, ¿sí? Pero Dios enseña a los esposos a amarse. Nos pueden enseñar a castigar a los racistas, ¿sí? Pero Dios nos enseña a curar el odio o a curar el rencor o las diferencias que hay dentro de nosotros. Se nos puede prohibir estafar. Dios nos enseña a tratar con la verdad, ¿sí?
Las leyes, las personas nos pueden enseñar virtud, pero Dios nos enseña la santidad. Los valores sin amor no bastan y sin Cristo pues menos. Dice 1 Corintios 13, si no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, hago mucho ruido, digo sí, soy cristiano, sí amo a Dios, sí leo la Biblia, sí tengo la sana doctrina, pero si yo no comparto y si yo no voy hacia las personas, ¿cómo van a conocer a Dios? Actuemos como dice la palabra, siendo la sal del mundo, como la luz, como la levadura dentro de esta sociedad que cada día se desquebraja más. Como sal, porque esta da sabor a los alimentos y además evita que algunos de ellos se descompongan. Entonces nosotros con ese sabor podemos detener o prevenir la corrupción si compartimos el amor de Dios. Como luz para que nuestra lámpara alumbre en la oscuridad y traiga luz a aquellas personas que viven de esta manera. Como levadura para hacer crecer a otros. No ataquemos a los que no han entregado su vida a Dios. A veces damos más culpa que amor. El ser humano no cambia por leyes ni por dichos. El ser humano cambia porque la palabra de Dios hace efecto en el interior, mas no por leyes ni por dichos. Que nos conozcan a los cristianos por lo que proponemos, ¿no? Si el mundo desprecia al pecador, pues vamos a amarlo. Si el mundo lo oprime, vamos a levantarlo. Si el mundo los avergüenza, también vamos a amarlos. Si se aprovechan de él, entonces vamos a servirle. Termino con una historia pequeña. Un hombre miraba las noticias en la televisión después de haber llegado de su trabajo y estaba tan entusiasmado viendo las noticias que no quería que nadie lo molestara. Su hijo se acerca a él y le dice, papá, ¿puedes jugar conmigo? Y él le dice, no, espérame un momento. En las noticias veía todos los desastres y todas las cosas que estaban sucediendo en el mundo y él decía, debe haber una solución. Entonces su hijo insistió, papá, ¿puedes jugar conmigo? Y él, como no quería que lo interrumpieran, entonces le dijo, ven, te voy a poner a hacer algo y ahorita que tú termines, entonces ya podemos hacer lo que me pides. Él se acordó que en una revista había el mapa del mundo, entonces llevó la revista, empezó a recortar el mundo en distintos pedazos de tal manera que hiciera él un rompecabezas y más o menos lo hizo de 100 piezas y dijo seguramente que se va a tardar mucho en construirlo, en reparar todo esto y pues bueno, se lo entregó a su hijo y le dijo, toma, cuando tú termines de reconstruir este rompecabezas, entonces ya podremos jugar. Y él siguió viendo las noticias. No pasaron ni 10 minutos cuando el niño, les decía más o menos de 6 años, llega con él y le dice, papá, ya terminé de armar el rompecabezas. Y entonces el papá lo revisa, el papá ve que haya quedado bien y le dice, ¿cómo le hiciste si tú no conoces un mapa y mucho menos conoces el mundo? Y el niño responde, pues es que cuando tú estabas recortando las piezas del mundo, en la parte de abajo, en la parte de atrás, yo veía a un hombre
y fue muy fácil poder armar el rompecabezas guiándome por la persona. Entonces, el Padre ahí obtiene una enseñanza. Para reparar al mundo, primero hay que empezar a reparar al hombre. Y es por eso tan importante que cada uno de nosotros no miremos a las personas o por lo que son, sino más bien que veamos la necesidad de esa persona de tener a Cristo en el corazón. Por tanto, pues así como conclusión de este amor de Dios, te recuerdo que el amor de Dios es incondicional, es personal, eterno e irresistible. Y que ser cristiano no es tener sana doctrina y conducta intachable. Es proporcionar, es llegar a las personas con ese aroma del amor, ¿sí? Que otros conozcan a Dios. Padre, pues en esta hora queremos darte gracias porque tu amor es eterno, porque tu amor es incondicional. Repara mi vida para que yo pueda dar amor a los demás. Tú dices que has derramado tu amor sobre de mi corazón, sobre de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Hazlo crecer en cada uno de nosotros para poder repartirlo al mundo y ser la sal, la luz y la levadura de la tierra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por ello. También, si tú no conoces el amor de Dios, hoy es el día en que puedes pedirle a Él que venga a tu vida y que te muestre ese amor. Por tanto, te pido que hagas la siguiente oración. Padre Celestial, hoy quiero conocer de tu amor, por eso en este día entrego mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.